Más fuertes que nunca. Recibimos al otoño 2026 con la calidad de sonido que ya conocés. 99.1 Origen FM. Lo que querés escuchar. Otoño 2026. Evolucionamos con vos. De nuevo en el aire del 99.1 del dial. Hoy un jueves movidito, queridos amigos. El señor Javier Puebla, recientemente arriba de los estudios de Alberdi 453, con información. Así es, estuvimos en la planta de Aires del Sur, que los trabajadores y la gente de la UOM ha llevado adelante una conferencia de prensa para brindar algunos detalles, porque recordemos en el día de ayer se conoció desde la justicia de la provincia, acá en la ciudad de Río Grande, más bien dicho, el doctor Horacio Bocardo, el juez Bocardo, dictó la quiebra oficial ya de la planta Aires del Sur, una situación que no se esperaban los trabajadores, no se esperaba la gente del gremio de la UOM, por lo menos en este momento en que desde la legislatura hay proyectos, hay dos proyectos, ¿no?, para ver si se puede llevar adelante la adquisición o no por parte del propio Estado para la fábrica, para ver si se puede poner en funcionamiento nuevamente. Los trabajadores están con muchísimas dudas, mucho temor. Estamos a horas prácticamente de que se cumplan 2 meses ya de la decisión del cierre de la fábrica. Hoy se cumplen 57 días. Nosotros estábamos, recuerdo cuando recién ocurrió la verdad esto. Creí que había pasado más tiempo todavía. Hoy 2 meses. Recordá que estábamos al aire. Sí, estábamos al aire. Estuvimos dando cobertura en vivo desde el lugar, allí desde la planta, desde el momento cero. Y asimismo, si te pones a ver o analizar, los trabajadores hacen 4 meses que no cobran. Claro. Porque desde que comenzó el año. Desde enero que no cobran. ¿No? O sea, una situación realmente muy complicada. Después vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales las palabras, tanto del secretario adjunto de la UOM, como también de José López, uno de los delegados de Aires del Sur, quienes estuvieron hablando. Estaba muy, muy dolido por toda la situación, José López hasta incluso llorando un poco mientras se llevaba adelante esta conferencia, ¿no? Los terminaba afectando por demás. Están viendo si se puede llegar a dar algún tipo de solución. Están aguardando también el arribo del síndico, que tienen que llegar para controlar también la situación de la fábrica de Electra, ¿no? Ahí de Aires del Sur. Ingresar al lugar, ver los activos que han quedado, analizar el tema de los pasivos, que el tema de los pasivos obviamente se tiene que analizar en conjunto con la justicia para ver, porque al dictarse la quiebra, se tiene que formar esta sindicatura y empezar a cancelar todas las deudas que tiene la empresa. Ahora, ¿en qué lugar, y esto es una discusión que ya se viene llevando adelante hace muchos años en la Argentina, ¿en qué lugar o en qué posición están los trabajadores? ¿En qué momento a los trabajadores se les va con la venta de activos? ¿En qué momento se les paga a los trabajadores y en qué momento se les paga a los proveedores? Claro. Es tremendo porque el primer afectado es el trabajador. Y el último en recibir algún tipo de respuesta es el trabajador también. Sí, señor. Ese es el problema, que cualquiera la decisión que se podría haber tomado con los dos proyectos que se discuten en la legislatura y demás, siempre el que espera en este caso los trabajadores de Aires del Sur. Sí. Pero en las otras fábricas que han transitado por el mismo camino sucedió exactamente lo mismo. De hecho, nosotros recibimos siempre comentarios de
gente, por ejemplo, de Digital Fuina. Sí, Como sí. dice, che, está bárbaro el aire del sur, pero nosotros todavía seguimos esperando. Totalmente. Bien, más información a través de nuestras redes y a través de nuestro portal, porque hace un ratito nada más Javi tuvo la oportunidad de hablar con José López, uno de los dirigentes, podemos decir, uno de los representantes de los trabajadores. Pero usted sabe que hoy es día jueves. Así es. Es día de consultorio. Sí. Hoy podemos decir que llegamos tarde a la consulta. Sí. Más tarde que de costumbre, pero de todos modos nuestro terapeuta nos estaba esperando. No sé si viene con reclamo, no sé cómo se lleva con sus pacientes cuando estos arriban un poco tarde. Se cancela. No sé cuál es el tiempo de tolerancia que tienen. Los psicólogos que deben ser de los pocos profesionales de la salud que son puntuales. Fíjate lo que voy a decir. No sé si es el caso de mi amigo el señor Diego Jesús de Grati, a quien podemos ver del otro lado. Hola Dieguito, ¿cómo estás, amigo? Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Buen día, ¿Cómo amigo. estás, ¿Todo Diego? tranquilo? Todo perfecto por ahora, escuchándolos, mirándolos, hoy los pude ver enteros, así Ok. que le hice compañía durante todo el programa. Oh, muchas A la gracias. distancia. Muchas gracias por eso, amigo. ¿Qué pasó? ¿Se tomó Franco? No, tenía que hacer unas actividades que las corrí porque tenía que hacer otras cosas. El tiempo es tirano a veces para algunas cosas. Y sobre Entonces, todo es efímero, según un amigo. totalmente, siempre es así. Bien, nosotros la semana pasada dejamos aperturado un debate que prometía, no sé si derivar en algo de violencia, pero casi, porque la máxima arrojada por al menos dos, me animo a decir, de los presentes a través de esta virtualidad, era que los chicos deberían, no los voy a sacar de contexto, porque iba a decir que ustedes opinaban que los pibes tenían que estar todo el día en la escuela. Yo creo que eso no es lo que ustedes dijeron. Pero ustedes amparaban el doble turno. Pero uno lo ampara desde... No te empecé a acusar. No, pero voy a parecer un poco... Tibio. medio señor desde la mayor. experiencia. Claro, iba a decir eso. Uno lo ampara desde la experiencia, de lo que uno pudo vivir. Yo tuve la suerte de ir a la misión en este caso, que realmente me gustaba mucho estar en el colegio. Y después tenía otras actividades como inglés, por ejemplo, que era el instituto que tenía mi vieja, que uno dice, bueno, también hay medio que te podés sentir como en tu casa, y la verdad que lo detestaba. Mi mamá renegó conmigo y con mi hermano toda la vida, menos con el más chico, con el tema de inglés. Mi hermano más grande no pasó primer año, 5 veces primer año hizo, y no porque sea duro, sino porque el tipo no le gustaba, faltaba, era un desastre. Y a mí me pasaba lo mismo, es como que me costó mucho avanzar en el instituto que era de mi vieja, entre comillas. Y uno puede decir, bueno, acá me siento como en casa. Nunca me sentí como en el colegio, en ese doble turno, nunca. Muy bien. Todo esto partía de una premisa del señor De Grati. Entre tantas cosas que nos decía la semana pasada, una de ellas era justamente esta, que debería regresar o debería instaurarse, dependiendo desde donde uno lo mire, el famoso doble turno, la doble escolaridad. Entiendo que tiene un sustento más de tipo técnico, como cada cosa que dice el señor De Grati. Así que... arrancamos, amigo, arrancamos con el debate. Yo tengo que reconocer que no es que me estuve instruyendo tanto, pero algo, por lo menos, estuve estudiando. Así que arrancamos. Lo que pasa es que yo me quedé pensando también en lo que dijiste el jueves pasado, que bueno, vos estás no estás de acuerdo con la doble escolaridad. Y me gustaría escucharte a vos por qué no estás de acuerdo vos con la doble escolaridad. Ok. Porque en todo caso, pensemos lo siguiente, el sistema educativo argentino tiene doble escolaridad tanto en colegios públicos, por lo menos acá en Buenos Aires hay, Sí. y más se da en el ámbito privado. Ujú. Pero si no, generalmente la escolaridad simple es de 4 horas. Bien. A ver, ¿Por qué estoy en desacuerdo con la doble escolaridad? Porque para mí los pibes van en la calle jugando en parte de la jornada y porque considero que por el ordenamiento que hacemos de nuestra vida de 8 horas de trabajo u 8 horas de instrucción, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio, justamente el hecho de tener que estar yendo y viniendo de la escuela no permitiría cumplir con las 8 horas de ocio que los griegos en su momento dispusieron. estamos hablando de personas que una civilización de... No vale chicana, no vale chicana, no vale chicana, pero no vale tu chicana. argumento es casi chicanero igual. ¿Por qué? amigo. Tu argumento es casi chicanero por no decir una pelotudez, perdóname que te lo diga, pero nos fuimos a la loma del culo para discutir este tema. No. Los tiempos han sucedido. Sí, pero no, los tipos, a ver, 8 horas de descanso, estamos todos de acuerdo que más o menos Sí. tenés que estar 8 horas de Bueno, descanso, sí, durmiendo. sí. Después puede ser un poquito más, un poquito menos. Los pibes suelen dormir más que 8 horas. Mi hija duerme un poquito más que 8 horas, de corrido. Sí. Y si vos la apurás, te clava una siesta también. Bienvenido sea. Sí. Bueno, ahí está. Claramente que la educación tiene que ser, para mi forma de ver, una institución que regula mucho de la funcionalidad de una sociedad, de un Estado o de una ciudad, por ejemplo,
y en lo cual cómo vos vas a intervenir en algo que estás pensando en el futuro. O sea, a mí me parece que la educación se tiene que pensar siempre desde esa herramienta como la posibilidad de proyección de cualquier individuo hacia un futuro no tan lejano también, porque cuando uno se da cuenta, terminaste el primario y el secundario y ya estás dentro de una carrera universitaria, si decidís una carrera universitaria o terciaria, que más allá en esto del tiempo, realmente son 15 años o 13, 7 y 5, bueno, son 12 años más o menos de estudio básico, por decirlo de un modo. ¿Por qué creo que la educación tiene que ser obligatoria de doble escolaridad? Primero y principal, tenemos que pensar que tenemos que cambiar los horarios. Creo que los chicos entrando a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, realmente no terminan de rendir. Coincido un poco con lo vos. que vos dijiste, Coincido. lo que vos trajiste, mínimamente tiene que haber un momento de descanso. Y acá también algo que si tú estás en tu hija, claramente que los chicos a medida que van en desarrollo necesitan dormir más y después uno más socialmente adulto cambia sus horarios. Pero por una cuestión biológica, el cuerpo en su desarrollo va creando un montón de hormonas que necesita sí o sí horas de descanso. Tal vez tenemos que poner a pensar también que todo este mundo tecnológico también está afectando mucho el tema del sueño, el tema de cómo los chicos se manejan con la tecnología, porque la mayoría de ellos hasta la 1:30 de la mañana están todavía chateando o hablando con sus compañeros que van a ver a las 7 de la mañana. Se terminan levantando a las 5, a las 6 de la mañana, dependiendo de qué lugar estén o la distancia del colegio. Entonces ya entras con gente que está mal dormida, mal descansada, y ya la predisposición para poder aprender es mínima o es más difícil al comienzo. También ver la currícula también, porque yo creo que mi forma de pensarlo, lo que vengo viendo últimamente, creo que sería como un orden decresivo. ¿Cómo sería esto? Ponerle el primer año, lo que es primer grado a séptimo grado, doble escolaridad. A mí lo estuve pensando entre las 9 de la mañana que ingresen, entre 8:30, 9 ingresan y pueden salir entre las 5 y las 6 de la tarde, la mayoría. Vos lo que haces a partir de lo que sería el secundario, a partir del tercero, cuarto y quinto, ahí sí hace una curva decreciente. ¿Por qué? Porque vos necesitas que los chicos más chicos tengan mayor cantidad de información porque su cerebro está más disponible, está más virgen para poder aprender distintas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del ser humano, tanto las prácticas del lenguaje, estudios de historia, geografía o matemática, y a eso agregar otras temáticas que yo por lo menos creo que tiene que ver, el uso de la tecnología es uno, lo que tiene que ver la ecología es otro también, creo que es importante. Y después ya más en a nivel secundario, sí, lo que es estas cuestiones de educación financiera, que en algún momento lo hemos hablado el año pasado muy por arriba con Kike, por ejemplo, que lo han mencionado. Lo que permite esto es como ir organizando también. No tan solo cuando vos modificás un horario escolar, tenés que organizar un poco la posibilidad laboral de quién, si los dos padres trabajan, difícilmente pueden a veces por horario llegar. Bueno, hay consenso que poder empezar a pensar si queremos tener una sociedad mejor en el futuro, debemos empezar a hacer los cambios hoy. Yo creo e insisto que la educación es fundamental. Creo que el último tiempo, en los últimos 20 años o 15 años, la educación, tanto pública como privada, ha bajado bastante su calidad. No se han puesto de acuerdo. Todas las reformas educativas que se fueron haciendo fueron peor que las anteriores. Entonces, esto es un gran problema que venimos trayendo de la reforma del 96 que hizo Carlitos de Anillaco, con una reforma que era una reforma similar que había hecho España, que en España no funcionó, y la trajeron en Argentina, que tampoco funcionó. Ciudad de Buenos Aires mantiene lo que es el esquema de los años anteriores, al 96, y funciona bastante bien. Yo creo que como estaba ordenado de primero a séptimo grado para un primario y un secundario de primero a quinto año, es como lo más adecuado, es lo más permeable para la evolución que tienen los chicos. Hoy en día en el secundario a veces ingresan chicos con 10, 11 años y tenés personas de 17, 18 años. Claro. Hay una franja, una diferencia horaria de edad muy grande. Entonces me parece que en la medida que nosotros podamos ir pensando cómo son los contenidos, cómo son la forma educativa que queremos darle a nuestros hijos para que el día de mañana nuestro país sea mucho más permeable a la posibilidad de proyectar algo y desarrollar colectivamente algo. La educación para mí es lo primero, porque también creo que cuando vos no tenés una formación adecuada es mucho más fácil manipularte socialmente a través hoy en día de las redes sociales o todo lo que es la tecnología. Entonces me parece que es un punto importante de poder pensarlo. Y esto también creo que es el volver a que la familia sea partícipe
del proceso educativo. Mm. Creo que las familias se han alejado por distintos motivos. Creo que también los docentes, lamentablemente, más allá de no tener un pago digno a sus funciones, creo que también necesitamos pensar la docencia desde qué lugar compite, entre comillas. Para mí sería cómo los docentes aprenden a utilizar la tecnología para que sea beneficioso para ellos, como para los chicos que van aprendiendo. Hoy en día todo el mundo recurre a lo que es las inteligencias artificiales para preguntar ciertas cuestiones y muchas veces, como hemos hablado, la inteligencia artificial todavía está en modo de prueba. Entonces hay respuestas que no son las correctas, no son, a veces están cegadas inclusive. Entonces también en esto uno tiene que ser prudente al momento de cómo instruir la educación. Yo creo que cuando vos estás más tiempo en una institución como la educación y tenés el contenido necesario, le permitía a los chicos de cualquier condición social tener la posibilidad de desarrollarse intelectualmente, que es la primera gran herramienta que tiene el ser humano, sin descuidar otras áreas que creo que la artística y la deportiva también son Me necesarias. corrió ahí, ¿eh? Con esa me corriste. No, vos sabés que no había caído en la cuenta que la escuela democratiza, si se quiere, las oportunidades. Porque vos decís, capaz, yo a mi nena le puedo ofrecer justamente, a ver, por el laburo que tengo, estar en casa, llevarla a la plaza, llevarla a danza, llevarla a patín, no sé, estoy mencionando las actividades que hace. Y pienso, claro, capaz un chabón que está 12 horas laburando no puede justamente permitirle ese espacio de ocio. Perfectamente. Ahí parte de eso es lo que sucede en mí. Es algo ahí en la posibilidad que hay muchos chicos y chicas que no tienen la posibilidad de poder tener la posibilidad desde lo económico y desde el tiempo parental de poder llevarlo a distintas actividades. Pensá más en Tierra del Fuego la doble educación todavía, por el clima. ¿Entendés? Hay un factor ahí muy importante en Tierra del Fuego que el clima va a incidir bastante. No es, convengamos entre comillas, no es normal que en invierno recién el sol aparece a las 9 de la mañana, 9 y cuarto, Sí, sí. a las 6 de la tarde está de noche y viceversa pasan en verano. Entonces me parece que todas estas cuestiones tienen que ser tomadas en cuenta. Empezar a entender un poquito los burócratas de las instituciones, de los estados, que no pasa a ser solamente teoría, sino tiene que ser práctica y teoría mancomunada en el desarrollo de los más chicos para un beneficio a futuro que tiene que ver con un estado. Una sociedad que se crea y se cría a la vez en la educación es el primer elemento de democratización de una sociedad, porque te permite pensar. Entonces, eso es fundamental también llevarlo a cabo, ¿entendés? Claramente que cada aspecto primario y secundario, porque también ahí empiezan a ver, para mi forma de ver, proyectar en el primario la posibilidad de que en el secundario los chicos y las chicas puedan tener más claro su orientación vocacional con respecto a qué área de la actividad humana pueden desarrollarse y permiten. Alemania, por ejemplo, es un régimen bastante duro, por decirlo de un modo, rígido, pero sin embargo ellos desde muy chiquitos los comienzan a como encaminar viendo los intereses de cada uno de ellos. Claro. Entonces vos tenés un nivel, es muy difícil porque no es similar a lo que pasa acá en Argentina, inclusive a nivel universitario. Vos podés estudiar como varias temáticas y desarrollarte en varias temáticas porque hay puntos de contacto, ¿entendés? Bueno, uno de los libros que estoy leyendo es un biólogo molecular muy interesante. El hombre de Neandertal. Sí, justamente cuenta acá cómo descubrió que nosotros, el hombre moderno, aún tiene un porcentaje de herencia por parte de los hombres de Neandertal. De hecho, convivieron casi 5.000 años juntos, el Homo sapiens y el hombre de Neandertal. Y les ganamos. ¿Sabes cómo le ganamos? Si querés pensarlo de ese lugar, la mujer. Ok, la mujer fue. Mirá, es casi una casualidad, pero ayer estuve mirando un documental sobre por qué les ganamos teniendo en cuenta que eran mejores ellos que nosotros. Capaz tenían más características físicas más fuertes, porque estaban mucho más cercano a la parte evolutiva animal, por decirlo de un modo. Sin embargo, parece ser que la mujer del Homo sapiens hizo lo suyo, cautivó al hombre de Neandertal, y ahí surgimos un poco nosotros, que somos una mezcla entre ese porcentaje menor del hombre de Neandertal, que sigue nosotros en menor medida, con respecto a justamente lo que te estoy diciendo es ahora, en marzo salió, en febrero se descubrió esto, gracias a este libro de este actor, que justamente es biólogo, pero empezó a estudiar medicina. Entonces, cómo en la posibilidad de Finlandia te da la oportunidad de que una carrera no sea estanca, sino en tu capacidad de investigación y de intereses te permite como ir viéndote.
Entonces, creo cada vez más que la educación es otro libro que estoy leyendo a la par, que de eso se lo mostré la vez pasada, también lo Sí. recomiendo. Este es un libro de un físico cuántico, que es un experto en las teorías de cuerda, que justamente dice que hay dos enigmas a resolver y que son los más difíciles. A ver. El cosmos y Mm, la mente humana. ok. Y en lo cual, lo que él desarrolla en su teoría, o en todo caso su apreciación, y la comparto, es que lo que tiene que hacer el ser humano es aprender a poder percibir su futuro más anticipadamente. Bajar los niveles de incertidumbre del futuro de cualquier persona genera un estado de ansiedad bastante grande, de pequeñas cosas a situaciones mucho más grandes. Pero cuando vos tenés una formación y una capacitación, en eso se permite que uno pueda ir proyectando hacia el futuro lo que uno desea o quiere hacer. Argentina se caracteriza en su historia esencialmente por no tener planes a futuro, a largo plazo o a mediano plazo. Todo esto, lo que nos ocurre en nuestra historia, es repetitivo, es un ciclo que no tiene fin, que te pasa cada 10 años, cada 12, cada 5, cada 4, donde lo cual siempre entramos en crisis económicas, los políticos se van cambiando de bando porque les interesa más su ego personal que pensar en una sociedad a futuro. Entonces me parece que pensando en la educación seriamente y arreglando un montón de desarreglos que se han hecho en el último tiempo, creo que es necesaria una doble educación. Incluso te voy avisando también, o pensándolo acá avisando, creo que el salón en el primario ya serían 2 docentes por salón, en lo cual tener 2 docentes te puede permitir una dupla este, pedagógica que pueden alternarse en distintas temáticas, en cómo trabajar cooperativamente. Tenemos que ir pensando que tenemos que tratar de pensar algún tema que se habla poco, pero es bastante importante, la baja natalidad, que ese es un gran tema y que va a Sí. traer aparejados problemas a nivel educativo, porque hay muchos colegios que van a tener una cantidad de alumnos mínimos indispensables para tener abierto un colegio de grado. Estamos pensando que a futuro muchos docentes lamentablemente van a terminar perdiendo su trabajo. E incluso si lo pensamos un poquito más, eso va a hacer que el día de mañana la carrera de docente no sea algo que una persona pueda elegir porque no va a ser laboralmente Claro, rentable. claro. Entonces, tenemos que empezar a anticipar. Yo creo que el gran problema del país tiene que ver con la falta de previsión de ese futuro, ¿no? Se corre siempre de atrás a un montón de problemas, seguimos con los mismos problemas de siempre y más que solucionarlos, lo vamos agravando y eso me preocupa. La semana pasada, el jueves, tuve la posibilidad de escucharla después en la entrevista que hicieron a Noelia Galera y me pareció impecable. Y eso tuvo una gentileza de comunicarse conmigo porque está muy preocupada por todo lo que pasa a nivel social y esto me pareció una, una iniciativa de parte de ella. Ella está armando un proyecto que tiene que ver con la posibilidad que los docentes se puedan capacitar a través de diferentes talleres conjuntamente con los chicos del secundario para entender esta nueva modificación que ocurre a nivel de lo que es lo penal juvenil. Y me parece muy importante eso. ¿Por qué? Porque cosas que suceden hoy como una cuestión de broma, escribir una pintada lamentablemente en un baño, como una cuestión de chiste, a partir de septiembre es un delito penal. Y eso va a traer un montón de problemas a nivel familiar y a nivel institucional también. Entonces me parece que la idea de ella de poder empezar a tener talleres de capacitación a los docentes y a los chicos del secundario puntualmente para que estén informados, me parece una gran iniciativa. Y yo creo que en algún lugar es algo que uno puede estar de acuerdo no con respecto a la baja de la imputabilidad de los menores, pero ya está aprobada la ley. Por ende, ¿qué tenemos que hacer? Informar. Mm, Porque tenemos que tratar de proteger a ese grupo que yo creo que es bastante vulnerable, que es la adolescencia, a que tratar de darle las herramientas para que puedan pensar, entender que su responsabilidad dentro de la sociedad ha cambiado, porque hay una ley que implica ciertos modos de manejo que antes serían chiste, entre comillas, no es agradable escribir una pintada o llamar a hacer un chiste de amenaza de bomba en un colegio. Pero ahora, a partir de septiembre, mejor dicho, van a ser penalmente responsables. Es otro tema, porque dentro de lo que es la justicia, la penalidad ya implica otro tipo de leyes más duras y más estrictas, pensando que tampoco tenés un sistema institucional real preparado para poder albergar a todas las personas que delincan o tengan problemas con la ley siendo menores de edad. Entonces me parece que estos son los problemas. Vos tenés una ley que no tenés instituciones hoy en día que puedan cumplir o garantizar esas leyes. Entonces me parece que, vuelvo a la idea inicial, ¿qué tiene que ver la educación
mucho de esto. Porque cuando vos le das y le brindás los elementos a los más jóvenes, a los más chicos, les permitís pensar, aprender a ser responsables, a, yo creo mucho en el trabajo colectivo, lo hemos hablado un montón de veces, creo que el primario y el secundario es un gran momento para que los chicos puedan cooperar y aprender que el otro no es un enemigo o alguien de la competencia, sino más bien alguien que te puede permitir progresar. Tu progreso también depende del progreso del otro. Si el otro está bien, claramente uno va a estar mejor, ¿entendés? Entonces me parece que desde ese lugar habría que empezar a pensar muchas de estas cuestiones que sería ya. Lamentablemente yo no creo que esto ocurra en el corto plazo, en el mediano, porque están más pensando en las elecciones, quién va de candidato y quién no, o una reforma constitucional para seguir en el poder. Pero creo que la educación es una herramienta que tenemos que profundizar y que toda la sociedad en su conjunto tenemos que incluirnos, porque si vamos a modificar un horario escolar para beneficio de los más chicos, en su desarrollo, también la parte privada tiene que entender que hay padres que capaz van a tener que ingresar un poco más tarde a su trabajo. Bueno, que eso no sea una cuestión de molestia o de entorpecimiento laboral, al contrario. Creo que tenemos que empezar a entender que la sociedad se compone por distintos actores, que todos los actores tienen que trabajar desde el modo privado, aportando al Estado también, porque muchas veces el Estado es bastante ineficaz en nuestro país y yo creo que desde aparte, lo pensé por la actitud de Noelia, una Sí. mujer que está trabajando en el sistema federal de justicia, que se incorpore a la idea de como madre profesional hacer un taller y un trabajo para esto me pareció genial y creo que en algún lugar es lo que tenemos que hacer y en algún lugar tal vez esta columna tiene que ver con eso también, Sí. de tener profesionales, de poder hablar en la sociedad, de poder hablar de distintos temas, de informar y un poco lo que insistimos desde este lugar siempre, de reflexionar, de pensar que hay algo mejor y que se puede construir eso, que no es sencillo claramente, pero no imposible. Me voy a tomar un mate, hablé mucho. Sí, no, No, nos pero fuimos impecable, ampliando los temas, ¿no? Ahí Pero vos, Diego, ahí estás haciendo referencia quizás a que sea obligatorio en la Argentina esta doble escolaridad. Pero también Sí, esto último que dijiste es muy importante porque hoy en día la gran mayoría de las familias que tienen la posibilidad trabajan el matrimonio, ¿no? Y con los horarios que tenés, es muy difícil también poder cumplir, poder llevar, acompañar a tus hijos. Y hay trabajo que si vos no estás dentro del Estado, de la órbita estatal, en el sector privado es muy difícil poder conseguir permisos para poder ir todos los días a llevar a tu hijo más tarde a la escuela para retirarlo a otro tipo de horario. ¿Cómo se puede hacer eso? Porque bueno, es claro. muy difícil. Es difícil, pero me parece que ahí vos tenés las herramientas. Yo siempre creo que el Estado es el que tiene las ventajas porque vos podés armar leyes. O bien, a mí me gusta mucho la idea del consenso. Yo creo que me parece que vos podés sentarte con distintas áreas privadas de negocios o fábricas o lo que fuera para poder trabajar esto y entender que el acompañamiento de una madre o un padre llevándolo a un hijo o en su primer día de clase es muy importante. Y acá quiero rescatar algo que capaz Emi lo puede pensar de otro modo y perdón Emi si no es así. A ver. Muchas veces lo que tenemos que entender como padres y como madres, que no importa el tiempo que vos estés con ellos, importa la calidad que vos les Sí. brindes a ellos. Sí. Entonces, en eso es un punto importante, porque yo entiendo, vos decís, bueno, llevas a un hijo, lo dejás de las 9 de la mañana, no sé, hasta las 6 de la tarde en un colegio, y si no estoy con mi hijo ni nada por el estilo, y capaz lo sacás a las 12 del mediodía y no estás tampoco. Entonces, me parece que desde ese lugar, en un lugar donde uno ya entiende o supone que le van a dar herramientas, que lo van a hacer pensar, jugar, divertirse, porque la educación tenemos que entenderla de ese lugar también. Yo me he criado, como muchos de ustedes, en una educación mucho más cerrada, mucho más estricta, donde lo intelectual generalmente estaba asociado a una seriedad. Por suerte eso se ha cambiado en gran medida, por suerte, y me parece que uno tiene que encontrarle la vuelta a la educación. Y entiendo que estos consensos que vos tenés que hacer con las partes privadas tienen que ver con el futuro de una sociedad. O Bueno, sea, hoy, vos sabés, Diego, que yo lo he hablado muchas veces con mi madre. Mi madre fue jefa de recursos humanos de Electrofueguina durante mucho tiempo y ella me contaba que cuando ella empezó a laburar en la fábrica había guarderías. Había guarderías y los empleadores le pagaban a una niñera para que esté con otros niños y en los espacios fabriles
Había un lugar de contención justamente para evitar esto, que tenga que estar yendo y viniendo. Por eso, en principio, parto de que sí, entiendo que todo es en base al consenso y a lo que se echarle. Yo tengo una discrepancia medio de tipo ideológica con la conclusión a la que estamos llegando, porque entiendo que estamos subsanando a través de la educación los problemas que tenemos como familia y estamos adaptando la educación en base a nuestras falencias. Nosotros no tenemos tiempo para darle a los pibes, bueno, entonces por eso tienen que ir a la escuela durante una mayor cantidad de tiempo. Me parece que no termino de entender si es primero el huevo o la gallina. Quizás es errónea, o saco el quizás, es errónea la manera en la que vivimos nosotros. Es errónea la manera en la que entendemos el trabajo, es erróneo el dispendio de energía que damos en base al trabajo para lo que es la remuneración que uno recibe, justamente, valga la redundancia. Entiendo que estamos solucionando un quilombo que tenemos como sociedad a través de la educación y nos estamos yendo al fondo de la cuestión, que es en definitiva qué mierda estamos haciendo con nuestras vidas. Perdón, perdón. Es muy zurdito, yo entiendo. No, pero también es muy me parece que utópico, si se quiere. No en todos los casos se da que la decisión de enviar a su hijo o a su hija a doble escolaridad responda porque no tenga tiempo. No, lo entiendo, pero digo, estamos como, no sé, adaptamos las instituciones, lo que decía Diego hace un ratito. Sí. Los pibes van a la escuela no porque se juntaron 5 psicopedagogos y dijeron, che, vos sabés que el mejor momento para que los pibes aprendan son las 7 de la mañana. No, vinieron a la fábrica, dijeron, se entra a laburar a las 7 de la mañana y nosotros tuvimos que ayornar nuestra educación a lo que disponían las fábricas. Claro. Sí. Entiendo que, yo sé que es utópico, digo, y por eso a veces cuestiono la doble escolaridad. En términos democráticos, como vos lo decías, de poder allanar un poco el camino, me parece que es válido. Creo que si lo hacemos, lo que no estamos cuestionando es en realidad qué nos trae a esto. Bueno, pero yo no creo que tenga que ver una falencia de la crianza por parte de los padres y las madres, sino tiene que ver con que vos te permite organizar las sociedades desde otro lugar. Uh-huh. Por ejemplo, los adultos. Pensá en una madre que capaz no trabaja, que tiene la posibilidad de que su marido la pueda mantener y han logrado un acuerdo que sea de ese modo, va a tener tiempo disponible para ella. Lo mismo para un padre que termina de trabajar a las 3 de la tarde. No sé, sale del banco a las 2:30, 3 de la tarde, 4 de la tarde, tiene un tiempo para poder realizar algún tipo de deporte, no sé, ir a donde tenga ganas de hacer algo en ese tiempo disponible, porque sabe que sus hijos durante 2 horas van a estar bien cuidados, que van a estar dentro de una institución, saben dónde están. Entonces te permite a vos organizarte de otro modo totalmente distinto, porque mucho de lo que vos contás que tiene que ver con esto de llevar a tu hija a distintas actividades, implica por fuera del tiempo, ¿entendés? De lo laboral. Vos podés trabajar de forma independiente y uno tal vez tiene esas ventajas también, pero también tiene sus contras. Pero yo creo que en esto yo creo que es muy necesario que empecemos a entender un poco lo que dijo Pablo Blanco, lo comparto. Yo no creo que el mundo sea blanco y negro, no creo que esta cuestión de oposición claramente nos está llevando a la destrucción directamente, no a otra cosa. Entonces me parece que tenemos que empezar a pensar políticas, y en esto capaz sí, lo único que te voy a corregir que tiene que ver con ser zurdito. Creo que también ese tipo de terminologías ya me parece las tenemos que dejar de lado todos, porque no se trata de izquierda ni derecha. Sí, yo lo digo en broma, en este contexto, que se entienda. Sí, es como cuando jodo, bueno, sí. No, Emi, pero me parece bien, pero me parece también que tenemos que empezar a pensar esto, porque es un daño que le está haciendo mucho a la sociedad argentina, dividir la sociedad entre derecha e izquierda. Estamos volviendo a la época de la Revolución Francesa. Pero me parece que no tenemos que pensarlo de ese lugar, tenemos que pensar de empezar a construir consensos en serio, de tener una planificación a futuro. Hoy hablaba con un amigo y yo le decía justamente que a veces veo a mi hijo y hay algo en esto de su futuro que me preocupa, porque por más que yo le pueda brindar un montón de cosas a mi hijo, hay algo del orden de la sociedad que no está. Y que lamentablemente se perdió, porque en algún momento estuvo. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela 8 en el barrio Mutual, para mí ir al colegio era mi segundo hogar, literalmente. Me encantaba ir al colegio porque me encontraba con mis compañeros, algunos de los que no eran del barrio, que estaban del lado del Mutual, que te conocías y te hacías amigo. Y las cooperadoras, el funcionamiento de los padres adentro de los colegios, en las cooperadoras, me acuerdo de las reuniones, de haber torneos del truco donde vos juntabas dinero para hacer un arreglo de acá, de allá, y todo eso se fue perdiendo. Entonces me parece que frente a una sociedad en la cual prima
parece ser que el trabajo desmedido, mal pago, bueno, tenemos que empezar a dar cuenta que la unidad, ¿qué es lo que te explican? ¿Cuál es la unidad fundamental de una sociedad? La familia. Dentro de esa familia, los hijos de uno son lo que van a transformar nuevamente a la sociedad en esa nueva... Claro, ahora lo curioso es lo que vos justamente hablabas. Si nuestro principal valor, y acá no pretendo que estemos todos de acuerdo, yo en eso puedo ser un poco más ortodoxo. Para mí lo más importante es la familia. ¿Sí? No me hago, no soy una novela de Francella. Pero en serio, para mí lo más importante es la familia, y la familia incluye amistades, incluye tíos de corazón, incluye vecinos. Pero digo, si justamente eso hoy está siendo debatido, no tenemos que debatir todo nuestro genoma argentino, porque estamos hablando de que la gente no se junta más, la gente no convive, la gente no tiene hijos. Digo, vamos a hacer un par de boludos diciendo, che, lo más importante es la familia, cuando justamente en la práctica al menos no estamos pregonando familia. Porque justamente se rompió las reglas del juego. Entonces Y ya la familia no es lo más importante, quizás lo sea para nosotros, que vamos a quedar como los viejos diciendo, che, lo más importante es la familia, y quizás no lo sea. No porque si vos realmente pensás, hasta económicamente una sociedad china, la India, tienen poblaciones que no tienen problema. Inclusive los chinos tuvieron una gran dificultad cuando hicieron el control de natalidad entre hombres y mujeres, que se le dio vuelta. En un momento hubieron muchos más hombres, y bajo ese concepto también comunista que la homosexualidad es una enfermedad y está mal, fue un gran problema porque los chinos necesitaban pareja, amor y relacionarse sexualmente, entonces empezaron a hacer con hombres. Claro. Entonces es un tema. Me parece que tenemos que ver y entender que una sociedad construida en un modelo familiar, y el modelo familiar tiene que ver con lo que vos dijiste. Yo no creo en una cuestión que tenga de ser de género, mamá, mujer o no. La función es otro tema. Yo creo en las familias multipropósitos, si querés poner un nombre. Sí. Yo creo que tenemos que volver a congeniar en esa estructura familiar. Porque si vos empezás ordenando la sociedad con lo educativo, después pasás, a mi forma de ver, a otra instancia de ordenamiento que tiene que ver con lo que hace culturalmente, socialmente los clubes de barrio. ¿Entendés? Es como un comienzo en un lugar te va a permitir empezar a ir reordenando otros espacios de tu sociedad que han sido destruidos. Bueno, que también juega al rugby. Las instituciones como un club de rugby, de fútbol, de básquet, es un lugar de contención enorme, enorme para los chicos. ¿Entendés? Yo he tenido profesores de educación física que han sido geniales como personas, más allá de su función como docente. Y yo rescato mucho eso, y eso tiene que ver con lo familiar que vos nombrás. Entonces, si nosotros podemos entender, aceptar, ponernos de acuerdo toda la sociedad que lo que importa es la educación junto al concepto de familia, empecemos a trabajar por ahí. Porque cuando empecemos a trabajar por un punto, ponernos de acuerdo, y en un punto que no es cualquier punto, que es el que va a hacer diferencia a nivel social, a nivel técnico, entonces te permite a vos proyectar un país totalmente distinto. Hoy en día realmente el nivel de educación bajó mucho. Puedo entender distintos motivos por qué, pero bueno, yo quiero que la sociedad sea algo mejor, no tan solo para mí, no sé cuánto tiempo me quedará de vida, pero algo mejor para capaz mi hijo, y si mi hijo decide tener hijos, para los nietos que vendrán el día de mañana. Sarmiento capaz es un personaje bastante resistido en muchos aspectos por su autoritarismo y a veces su crueldad con ciertos sectores sociales de nuestro país, pero haber traído la educación a Argentina... Sí, hacerla pública y gratuita, sí. Y encima estábamos al mismo nivel de Estados Unidos. Entonces me parece que muchas veces estas cuestiones de falta, bueno, ahí tenés la historia mal contada, hace que vos no sepas pensar realmente. Y vuelvo a esto, más allá también, yo tengo capaz, dentro de lo que puede considerarse una idea de izquierda, voy a estar más en ese espacio porque me representa mucho más, pero no descreo también de lo que puede, entre comillas, decir la derecha. Sí. Me parece que es como empezar a sacar de esos conceptos porque te limitan al momento de hablar, ¿entendés? Al momento de pensar.
te lo hizo un zurdo y ya no es válido, no, eso que no. Diego, A ver, escuchémoslo. amigo, nos queda un minuto y no quiero despedirte sin sumarme a la reflexión y sobre todo aprovechar para mandarle un abrazo grande a Noelia Galera. Y lo voy a decir a esto por una cuestión que entiendo pinta de cuerpo entero lo que estás relatando. Post nota con Noelia Galera tuve muchos cuestionamientos de gente vinculada al ambiente de Noelia Galera justamente porque venga ella a reflexionar, a pensar cómo aplicar mejor el derecho, a involucrarse el derecho dentro de lo que pasa en las escuelas, a meter el pensamiento de una madre en una charla donde nadie la había invitado. Y me considero un promotor de debatir por debatir, por el solo hecho de divertirnos y de ejercitar un poquito el cerebro, y entiendo que vos sos uno de ellos también. Así que aprovechando que la traías a colación, no lo había dicho, lo quería decir y me había olvidado, lo dijiste, mencionaste su nombre y quiero mandarle un abrazo grande a Noelia Galera. No, para mí ha tenido un gesto muy importante. Esto de que en su escrito lo pude leer después, que lo firma como mamá y como abogada, hace a los profesionales, y eso también es una convocatoria a todos los profesionales de distintas áreas, que tenemos que empezar a aportar lo nuestro desde otro lugar. No pasa todo exclusivamente por echarle la culpa a tal o cual, sino de qué lugar uno aporta a la sociedad. Yo desde mi lugar creo que trato de aportar de este espacio que vos me brindaste, Emi, porque este es un espacio de reflexión y todo. Y cuando me encontré el trabajo que está haciendo Noelia, que le está poniendo un amor, un cariño, y lo hace desde el lugar de madre y de abogada. Me encontré con alguien que tiene muchas ganas de cambiar parte de la sociedad, y me parece que tenemos que juntarnos, empezar a entender que tenemos que cambiar. Si los políticos no lo entienden, ya tenemos que corrernos nosotros y, entre comillas, los privados. Tenemos que empezar a juntarnos los profesionales, los padres, las madres, y entender que si vemos que eso fracasa, darnos una alternativa de incluirnos nuevamente en la educación de nuestros hijos, no tan solo del mío, sino de todos, porque justamente ahí está el futuro de un país. No es cualquier cosa lo que está en juego. Un beso grande, amigo. Gracias, Diego. Un abrazo. Abrazo, chicos. Nos vemos la próxima. Lindo debate con el Sí. señor Diego De Grati. Muy bueno. Estuve a punto de decirle, tenés razón, estaba equivocado, pero no tengo esos términos. No tenés esa. No me sale. No te sale. A Hablás mí me también- parece que obligatorio, yo no iría a lo obligatorio, sino como está ahora, el que tiene la posibilidad lo hace, el que quiere lo hace, Claro, y sobre porque, todo el que quiere. a ver, Claro, es que tenés es el- posturas muy diferentes entre los